En esta disertación voy a mostrar algo sensacional: la sublime capacidad del cerebro para descubrir verdades ocultas en la mente solo con el pensamiento abstracto. Lo voy a hacer exponiendo brevemente cómo he descubierto el maravilloso concepto de dismetría de las magnitudes físicas, utilizando solo la abstracción mental. El poder de la abstracción fue aplicado hábilmente por matemáticos como Galois, Boole o Cantor. Estos genios y otros como ellos consiguieron modernizar y transformar muy brillantemente la matemática en el siglo XIX, forzando una renovación que cambió el mundo. Nos toca ahora seguir su ejemplo y hacer lo mismo con la física. Empecemos recordando la noción de díada física, que definimos como la representación de una cantidad de magnitud mediante un par de elementos, un elemento matemático y una cantidad de cualquier magnitud que se adopta como referencia. Así, por ejemplo, el par simbólico 5m indica la cantidad de longitud que corresponde a un conjunto ideal formado por 5 elementos, cada uno de los cuales llamamos metro. Observemos que el par 5m es el símbolo, pero el significado no queda explícito, y es esa cantidad de longitud implícita en el conjunto formado por 5 elementos que idealmente tienen todos la longitud de 1 metro. En general, la díada abstracta es un par QU, donde Q es un elemento matemático que se toma como multiplicador, y U es el símbolo que representa la cantidad de la magnitud que se supone implícita en U, sin especificarlo. ¿Por qué la cantidad de magnitud indicada por U no queda explícita? Pues porque todas las magnitudes son innúmeras, por lo que para representar cualquier cantidad solo puede hacerse simbólicamente. Por eso, fundamentamos el álgebra diádica en la teoría de conjuntos y en la afinidad de las cantidades de magnitudes con los segmentos geométricos. De este modo, el símbolo Q, si Q es un número entero, señala la cantidad de magnitud no explícita que corresponde a un conjunto formado por Q elementos U. Por su parte, si Q es un número racional A partido por B, con A y B enteros, se define la díada Q como el conjunto de A elementos U sub B, siendo U sub B tal que la cantidad U sea un conjunto de B elementos U sub B. En el texto se definen los principios de la álgebra diádica, así como todas las operaciones con díadas, y se deducen sus propiedades, dotando de estructura algebraica a los conjuntos diádicos, e inventando con ello el álgebra diádica abstracta. Aquí obviamente no vamos a reproducir esa álgebra, solo vamos a poner la atención en cómo la dismetría es consecuencia de la lógica algebraica aplicada al concepto abstracto de díada. Para ello, tomemos la díada abstracta Q. El razonamiento empieza ignorando el espacio real e imaginando uno ideal flexible lo más variable o cambiante posible. Observemos que la abstracción es libre, es imaginación pura. Pues bien, en este espacio imaginario nos preguntamos si la díada Q representa o no la misma cantidad de magnitud en todos sus puntos, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Podemos establecer solo dos previsiones, que sí o que no. Si queremos representar la máxima posibilidad de cambio en las magnitudes, ¿qué respuesta elegiremos? Obviamente, el no. Es decir, que la díada Q puede indicar diferentes cantidades de magnitud a lo largo del espacio-tiempo y por cualquier otra circunstancia. Es claro que nada nos impide concebir un espacio ideal como este, absolutamente inconstante, en el que toda díada es enteramente variable en su cantidad de magnitud.
Esta es la concepción más amplia que podemos imaginar en abstracto, aislada de la realidad material. También somos libres de dar nombre a esa cualidad por la que una díada cualquiera puede significar cantidades de magnitud diferentes y elegimos el término de dismetría de las magnitudes. Lo constante, entendido como opuesto a lo íntegramente variable, es decir, que toda díada represente en todo caso la misma cantidad de magnitud, es lo que llamaremos isometría. La dismetría y la isometría son conceptos teóricos. No afirman ni niegan nada sobre la realidad. Solo se refieren a las dos únicas previsiones especulativas que podemos concebir mentalmente para asignar significados variables o constantes a las díadas. Así que, por definición, la dismetría es la previsión más genérica porque se refiere a un universo mental en el que las magnitudes son plenamente mudables en el sentido antes dicho. Por el contrario, la isometría es la previsión más restrictiva, porque solo alude a magnitudes rígidas o inmutables, es decir, cuando toda díada representa siempre la misma cantidad de magnitud, al margen de toda circunstancia. Es claro que estas dos previsiones son fruto de la imaginación. Por tanto, tan ideal-aumentado es la dismetría como la isometría. Ahora bien, si queremos construir una herramienta matemática capaz de representar un universo totalmente cambiante, ¿cuál es la previsión que debemos establecer? ¿La dismetría o la isometría? No hay duda de que nuestra elección ha de ser la dismetría. Entonces, ¿por qué actualmente no lo consideramos así y resulta que todas las formulaciones físicas son isométricas? Pues sencillamente, por descuido, por inercia o porque se nos muestre como lo más sencillo y práctico. Quizá la dismetría parezca demasiado compleja o puede que ni siquiera se haya pensado en ella. En cualquier caso, el efecto es el mismo. Admitimos tácitamente la isometría como algo natural sin ninguna prueba, y con ello quedamos desprovistos de la capacidad de apreciar y representar los fenómenos dismétricos. Por tanto, como nosotros no queremos caer en esta imprevisión, ni por descuido, ni por practicidad, ni por complejidad, nos hemos aplicado a la tarea de desarrollar una matemática dismétrica, y en el texto se exponen sus fundamentos, que no son tan complicados como se percibe a simple vista, como luego veremos. Establecido así el concepto de dismetría, ya podemos concluir que quienes objeten que no ha sido verificada por ningún experimento ignoran el hecho de que la isometría tampoco ha sido probada. Además se equivocan, porque sí existen evidencias corroborantes de la dismetría. Y lo que es más importante, filosóficamente no entenderían que la dismetría no es fruto de la experiencia material, sino de la previsión epistémica. La dismetría es una verdad teórica inapelable por la forma de concebirla. Es pensamiento puro, es mera previsión lógica de la imaginación. Llevada al ámbito matemático, es una verdad inobjetable, porque no es cuestionable que al símbolo diádico QU lo podemos asignar cantidades de magnitud distintas a lo largo del espacio-tiempo y para los distintos ámbitos físicos. Es obvio que podemos pensar en esto. Nada puede impedírnoslo, porque es una actuación del pensamiento lógico y matemático libre. Y esto es así por la misma razón que no se puede impedir la construcción de estructuras algebraicas abstractas, como por ejemplo los grupos, los cuerpos, los espacios vectoriales, tensoriales o de Hilbert. Todas estas abstracciones son ideales matemáticos, no pertenecen al mundo real. Comprendido lo anterior,
y concebido ya el concepto dismétrico, entrando en el dominio de la realidad física, debemos formularnos la siguiente pregunta. ¿El universo físico real es dismétrico o isométrico? Responder a esta pregunta sí que es una cuestión experimental. Sin embargo, lo que hasta ahora ha hecho la física es dar por sentado que sea isométrico, sin expresarlo explícitamente y sin ninguna prueba de ello. Ni siquiera nos hemos planteado la duda, porque mecánicamente el proceso de medición parece indicarnos que sea así. Hemos supuesto que 1 metro, 1 kilogramo o 1 segundo sean lo mismo en todo caso y con ello estamos ignorando la previsión dismétrica. De este modo desgraciado, actualmente todos los fenómenos dismétricos no existen para la física, porque para la isometría son invisibles. Observamos así que en rigor lógico, a falta de prueba en contrario, lo que debería probarse experimentalmente es la isometría, y lo que debería admitirse a priori es la dismetría. Porque si el universo fuera dismétrico, la isometría actual sería falsa. Y si fuese isométrico, la dismetría se reduciría a la isometría por sí sola, sin ninguna contradicción ni perjuicio para la física. Insisto, lo que pasa es que la dismetría nunca se ha considerado por la física, y con ello se ha prescindido de la herramienta matemática que despliega esta previsión lógica, que es en todo caso útil para desarrollar teorías y modelos dismétricos que permitan prever que la naturaleza real del mundo físico sea dismétrica, en todo o en parte. Si ya entendemos que la previsión a formular teóricamente es la dismetría y no la isometría actual, a continuación se nos aparece la siguiente cuestión. ¿Cómo podemos matematizar la dismetría? Para resolver este problema, tomemos una diada cualquiera, QU. Sabemos que la dismetría significa que la cantidad de magnitud que simboliza esta diada es diferente en cada punto de espacio-tiempo. Tomemos en él 2 puntos cualesquiera, O y P. Nada nos impide simbolizar con la forma Q sub O a cualquier otro signo la cantidad de magnitud que señaliza la diada Q en el punto O. De la misma manera podemos representar por Q sub P la cantidad de magnitud de la misma diada QU en el punto P. ¿Qué tenemos así? Pues 2 símbolos, Q sub O y Q sub P, que designan las cantidades de magnitud correspondientes a la misma díada en O y en P, respectivamente. Como estas cantidades pertenecen a la misma magnitud, son lo que en álgebra diádica hemos llamado cantidades homogéneas. Sabemos por nuestra álgebra que la división diádica entre Q sub P y Q sub O es un número abstracto. Obviamente podemos dar nombre a estos cocientes, que resultan de dividir las cantidades anteriores. Pues bien, elegimos el nombre de densidad dismétrica de P respecto de O. Si ahora el punto O lo mantenemos fijo para todo P, podemos establecer un campo de densidades dismétricas de la magnitud aludida respecto del punto fijo O. Si hacemos esto mismo con todas las magnitudes que nos interesen, con este método habremos conseguido describir ese universo ideal que hemos imaginado infinitamente variable mediante múltiples campos de densidades dismétricas, uno por cada magnitud. En resumen, si mediante la abstracción mental concebimos un espacio-tiempo ideal en el que todas las magnitudes son variables, esto nos conduce sin remedio a la previsión dismétrica. Matematizando esta previsión mediante las densidades dismétricas, construimos la matemática de este universo infinitamente flexible.
La experimentación posterior nos irá revelando las limitaciones que el mundo real imponga a esta previsión más genérica que podemos concebir. Por ejemplo, habremos de establecer el comportamiento verdadero de las magnitudes en los entornos subatómico, cósmico y cualquier otro. En todo caso, cuando las densidades dismétricas de todas las magnitudes en todos los puntos del espacio-tiempo sean iguales a la unidad, ¿qué nos encontramos? Pues claramente la hipótesis isométrica actual que se atribuye alegremente a las magnitudes, porque la cantidad de magnitud asociada a toda díada será la misma en todo caso. ¿Por qué entonces admitir que la realidad sea isométrica si no lo hemos probado, siendo idealmente posible concebir la dismetría sin problemas? Pues por un error lógico patente. Está muy claro que la previsión correcta es la dismetría, y lo que exige prueba en contrario es la isometría. Además, solo con una experiencia dismétrica ya habríamos probado la falsedad de la isometría. Y si no fuera posible esta prueba, la dismetría tampoco cercena la física, porque hemos visto que la dismetría se reduce a la isometría cuando las densidades dismétricas para todas las magnitudes en todos los puntos del espacio-tiempo son iguales a la unidad numérica. ¿Existen experiencias que concuerden con la dismetría? Aparte de las pruebas matemáticas imbatibles que se desarrollan con detalle en nuestra obra y de otros hechos corroborantes, es destacable el caso de los satélites GPS. Se habría comprobado que el tiempo transcurre de distinta manera en función de cuál sea la altura de las órbitas respecto a la superficie de la Tierra. A 20.200 kilómetros de altura, el tiempo va ligeramente más despacio que sobre la superficie terrestre. Concretamente, los relojes se retrasan 4,53 por 10 a la menos 10 segundos por cada segundo. Por tanto, un segundo a 20.200 kilómetros correspondería a una cantidad de tiempo igual a 1 más 4,53 por 10 a la menos 10 segundos sobre la superficie. A 3.200 kilómetros de altura, el tiempo transcurre igual que en la superficie, y por debajo de esta altitud, los relojes se adelantan. Tendríamos así una prueba de que el tiempo se comporta dismétricamente, de modo que la densidad dismétrica de esta magnitud sería función de la altura sobre la superficie terrestre. A 0 kilómetros y a 3.200 kilómetros, obviamente se tendría que la densidad dismétrica es 1. Entre 0 y 3.200 kilómetros de altura, la densidad dismétrica del tiempo sería inferior a la unidad. El tiempo aparecería menos denso que en la superficie, discurriendo más rápido que a nivel cero. Y a 20.200 kilómetros de altura ocurriría lo contrario. La densidad dismétrica sería igual a 1 más 4,53 por 10 a la menos 10, valor superior a la unidad. El tiempo a esa altura sería más denso que en la superficie y pasaría más lento respecto a ella. Recordemos que la densidad dismétrica es siempre un valor numérico puro y por tanto adimensional. Así que aquí tenemos una prueba real de la dismetría del tiempo. ¿Desvirtúa este resultado el hecho de que la relatividad ya explica el fenómeno de desincronización de los relojes GPS? Obviamente no. ¿Por qué solo la relatividad puede explicarlo? Es un hecho que la dismetría también lo describe mediante su propia formulación. Son comprobaciones independientes y compatibles. ¿Dónde está escrito que dos teorías no puedan explicar los mismos fenómenos físicos? Sería absurdo. También la relatividad se reduce a la gravitación clásica cuando las velocidades son muy inferiores a la de la luz, y no por ello despreciamos a Newton. Y de la misma forma, hemos probado aquí que la dismetría concuerda con Newton cuando las densidades dismétricas son todas iguales a la unidad numérica.
Y así llegamos al final de esta descripción sucinta y filosófica de cómo he concebido la dismetría. Creo que ha quedado muy claro que en todo caso la previsión a formular es la dismetría de las magnitudes, y que admitir sin pruebas la isometría que actualmente se las supone es un craso y limitativo error lógico. Piénsalo bien y en profundidad. Te garantizo que si entiendes a fondo lo que te he explicado, habrás dado en física el mismo salto gigantesco que dio la matemática del siglo XIX cuando se consumó la transición de la matemática clásica hacia la abstracción. Si lo consigues, descubrirás la fascinante potencia del pensamiento abstracto que te servirá en todas las facetas de la vida.